El drama te espera. Solo en Echoes of Drama. ¿Alguna vez has pensado en los peligros a los que te expondrías si viajaras al espacio? Pues Rion no había pensado en esto en lo absoluto anteriormente. Él sentía que era un paso maravilloso y sin igual, hasta que vio el cadáver petrificado de un astronauta frente a él. Por la impresión, contuvo el aliento y estuvo a punto de perder la vida. Nuestra historia comienza con varias noticias rápidas en la televisión, por las cuales nos enteramos de que Corea se aventuró y abrió una estación en su territorio para explorar el espacio. 57 años después de la inauguración de esta estación, la nave WOW-10 abrió sus puertas y se preparó para recibir a sus tripulantes. Entró la comandante y se sentó en su lugar, y después el Dr. Rion bajó con ella a la parte inferior. Eve lo reprendió educadamente porque se sentó en la silla del capitán Santi, quien es el que pilotará la nave originalmente. Después de eso, ella le dijo que los turistas ricos que pagan dinero para subir al espacio en un viaje corto de ida y vuelta como él, tienen su lugar en la otra silla y no en esa. En ese momento se les unió Santi en la nave y, como inicio, notó el nerviosismo de Rion que era muy evidente. Por ello, intentó calmarlo y le pidió que confiara en él porque nunca le haría daño ni arriesgaría su vida. Especialmente porque está con él en la misma nave. Disfruta, hombre, que estamos en un viaje. A pesar de eso, Rion siguió preocupado y esperando el final de este viaje fatídico para regresar a su casa de nuevo. Mientras tanto, el dueño de la mayor empresa de inversiones en Corea tomó a sus hombres y salió de su oficina para ir al funeral de su hijo. En ese momento llegó Jun, su hija, y le dijo que la esposa de su difunto hijo acababa de salir del hospital. Tras gritarle, le dijo que era un hombre egoísta y que envió a Rion en un viaje peligroso a pesar de saber que ella lo amaba y planeaba casarse con él. Volvemos a las noticias y la presentadora dice que la estación espacial llevará a un turista en su próximo viaje por primera vez en sus vidas. Esto debido a que Choi pagó a la estación 70.000 millones de wones para que aceptaran incluirlo en la formación del próximo viaje. Debido a que el Dr. Rion es un hábil obstetra, Choi envió con él al espacio muestras de un feto que aún no ha completado su desarrollo. Están convencidos de que el espacio podrá curarlo de las malformaciones con las que nacería en la Tierra. Volvemos con Jun nuevamente mientras reprende duramente a su padre porque obligó a Rion a ir en este viaje y quedarse en el espacio 8 días enteros para acceder a su matrimonio. Con la condición de que, si fallaba en su misión y no lograba lo que quería, no lo casaría con su única hija, Jun. Aquí ambos llegaron al lugar del funeral de Dong, el hijo mayor de Choi y su único heredero, y bajaron para recibir el pésame a pesar de que ella es su esposa. En ese momento recordó el día de su muerte, cuando fue a un sitio de construcción de su empresa para supervisar el trabajo y revisar el estado de los trabajadores, pero se sorprendió al ver que la cuerda que subía el equipo se rompió al mismo tiempo que un pobre trabajador pasaba por debajo. Por ello, se sacrificó y corrió hacia él para quitarlo de debajo. De esa forma Dong perdió la vida en un accidente muy trágico. Luego ella despertó de sus recuerdos y tranquilizó a su suegro diciéndole que envió una muestra de sus genes y los de Dong con Rion al espacio, con la esperanza de que su éxito al realizar una fertilización con ellos produzca un feto sano que no sufra problemas físicos después. La administración de la estación se aseguró de que todo estuviera en orden en la nave. Y luego dieron permiso a Santi para volar hacia el cielo. Santi no dudó y movió su vehículo hacia arriba con mucha habilidad. A tal grado que muchos presentadores transmitieron lo que sucedía con audio e imagen en sus canales. Hasta que todos se sorprendieron por un rayo. Este golpeó la nave una y otra vez, hasta que todos se aterraron por los tripulantes que estaban dentro por temor a que les ocurriera algo malo, especialmente porque llevaban con ellos a un pobre médico que no tiene nada que ver con lo que sucede. Pero, gracias a Dios, las cosas pasaron en paz y la nave llegó al espacio con seguridad. Eve le dijo a Rion que las naves espaciales están hechas de materiales resistentes a los rayos. Es decir, que es imposible que los dañen sin importar su intensidad o frecuencia. Así que mantén la calma. Estamos en un viaje, y si tienes mucho miedo mira por la ventana hacia el planeta Tierra y diviértete. Hombre, Rion decidió seguir su consejo y mirar por la ventana. Las cosas eran entretenidas para él hasta que vio el cadáver de un astronauta flotando en el espacio frente a él, por lo que se aterró mucho y temió ocupar su lugar en cualquier momento. Es decir,
Quedar muerto en un planeta que no es el suyo y sin nadie de sus seres queridos a su lado. Y lo peor de todo es que su cuerpo seguiría orbitando en el espacio hasta que alguien lo rescate. En ese punto, su angustia llegó al límite y apagó el agua sobre ellos dentro del vehículo. Por eso, ambos se levantaron rápidamente para recoger el agua antes de que llegara a los equipos y los dañara. En cuanto al propio Rion, dejó que el mundo se agitara a su alrededor y recordó toda la cinta de su vida. Empezando por el día de su nacimiento en el que murió su madre. Por lo que se fue a vivir con sus 3 tías, pasando por su trabajo y sus gastos. Todo el dinero que tenían lo gastaron en él para que completara su educación hasta que creció y se convirtió en un joven vigoroso. Estudió medicina y se especializó en el área de ginecología y obstetricia. En ese momento la vida le sonrió y comenzó a supervisar un parto tras otro. A pesar de la repetición diaria del asunto para él, se alegraba cada vez que nacía un niño y escuchaba el sonido de su llanto como prueba de que estaba vivo, hasta que llegó a Dong y Nam, cuyos casos eran difíciles para él, porque el esposo tiene un problema que hace que el feto salga mal formado cada vez que realizan una fertilización in vitro. Por ello, les propuso realizar la fertilización in vitro en el espacio, con la esperanza de que la diferencia de gravedad y las condiciones climáticas resultaran en un feto sano. Por la noche, Jung chocó el auto de Rion por error, así que él bajó de su auto rápidamente para gritarle, pero se sorprendió al ver que ella no estaba consciente. Lo peor es que descubrió que estaba sangrando. En su calidad de médico, comprendió que estaba abortando al feto que tenía en su vientre, por lo que la llevó rápidamente al hospital y allí le realizó los exámenes necesarios. Después de eso, le informó que su útero estaba muy dañado por lo ocurrido. Era necesario entrar al quirófano rápidamente para abortar al feto y también extirpar el útero. Jun se entristeció mucho porque la traición de su ex esposo fue la causa de lo que le pasó. Por eso, le ordenó a Rion que no le contara a nadie sobre la operación que le realizaría para que su reputación no se viera afectada. Pero en realidad, ella le contó a su padre lo sucedido y que Rion fue quien le hizo la operación. Por lo que hubo un gran alboroto. Él se molestó mucho preguntándose cómo Rion lo privaba de su nieto. Así que tomó el asunto como algo personal con él y dijo que le había fallado 2 veces. La primera cuando complicó el tema de la concepción de su hijo. Y la segunda cuando lo privó de la oportunidad de tener un heredero de su hija. Por eso, le dio a elegir entre 2 opciones sin una tercera. O matarlo y arrojar su cuerpo al mar sin que nadie se diera cuenta. O dejar su trabajo y vender altramuces al principio de la calle. Rion eligió su vida sobre su empleo. Así se volvió pobre, viviendo a expensas de sus tías, sin oficio ni beneficio. Esto molestó mucho a Jung porque ella se siente atraída por él. Por eso fue y le confesó su amor y le pidió que se casara con ella. Rion pensó para sí mismo y encontró que, si se casaba con ella, sería una gran oportunidad para él, especialmente en su situación actual porque ella es hija de una familia muy rica. Lo que le permitiría disfrutar de abundante dinero sin hacer un gran esfuerzo. Volvemos al presente con Eve mientras arrastra a Rion de la segunda parte de la nave para que no se acerque a los equipos y los arruine si recupera la conciencia. Pero se sorprendió al ver que a Rion se le había cortado la respiración por completo y se había desmayado. Por eso, la doctora que está en la estación le dijo que seguramente la comida se le había quedado atrapada en la garganta. Por lo tanto, le ordenó presionar su sistema respiratorio hasta que saliera lo que estaba atascado. Pero debe hacerlo rápido antes de que muera por falta de oxígeno en su cuerpo. Al mismo tiempo, el brazo de un astronauta se rompió. Dejó todo el espacio y fue a chocar contra el panel solar que suministra energía a la nave de Santi. Y lo partió en 2. Esto causó que su nave vibrara violentamente hasta que Santi controló la situación de nuevo y la detuvo en su lugar en el espacio. Ella no perdió más tiempo. Afianzó sus pies en el hierro de la puerta y luego jaló a Rion hacia ella para poder presionar su pecho y sacar la comida atrapada en su garganta. Una vez, otra vez, y una tercera, y no había ningún efecto. Por eso, Eve aumentó más la fuerza de su presión. Esto causó que se hiriera los dedos de los pies al grado de sangrar. Pero no le importó y completó lo que estaba haciendo hasta que logró salvar la vida de Rion, quien finalmente volvió a respirar. Lo sujetó en algún lugar y luego comenzó a preguntarle qué veía para medir su nivel de conciencia.
Pero Rion dejó todo esto y se enfocó en que ella estaba sangrando de sus dedos y comprendió lo que le había pasado por su culpa. ¿Pero qué? Ella actuó como si sus pies estuvieran sanos y bien, al grado de que le dio agua y le pidió que se quedara arriba mientras ella bajaba con Santi para ver cómo solucionarían el problema que les ocurrió. Volvemos con Jun tras enterarse de que le llegó una llamada del espacio, por lo que se apresuró a contestar pensando que era de Rion. Pero se sorprendió de que era de Kanji, quien llamó para molestarla y hacerle saber que la vigila y supo que se relacionó con otra persona. Jun se enojó y le colgó. Luego le ordenó a su asistente que le dijera a su padre lo sucedido para que le impidiera hablar con ella, pero su asistente le dijo que su padre fue quien le dio su nuevo número a Kanji para que la llamara. Al mismo tiempo, Rion le contó a la doctora que sigue su caso desde la estación que vio un cadáver flotando en el espacio. La doctora le aclaró que lo que vio era un traje, y no un cadáver humano. Luego le dijo que ese objeto es un satélite pero hecho de un traje de astronauta viejo. Ellos hacen eso como un tipo de aprovechamiento de recursos y reducción de costos. A pesar de eso, cada uno de estos trajes tiene un costo muy alto. Después de eso, la doctora dejó a Rion y fue a hablar con Eve para pedirle que fuera a descansar un poco hasta que llegaran a la estación, porque si seguía despierta en esa situación le pasaría algo malo al final del viaje. Así, Eve subió al lado de Rion y le ordenó que no se acercara a las ventanas en absoluto porque aquí están más cerca del sol que la Tierra y, por lo tanto, su temperatura es más alta. Es decir, que si se acercaba a la ventana se quemaría. En ese momento Rion revisó su herida y descubrió que era grande y profunda. Así que le dijo que debía ser suturada ahora porque si se movía de nuevo sobre ella en ese estado, podría romperse, y entonces viviría toda su vida sin dedos, ya que él fue la causa de esa herida. No permitiría que ella se hiciera daño y perdiera su futuro por su culpa. Por ello, trajo el botiquín de primeros auxilios y se preparó para coserle la herida. En ese momento descubrió que no tenían inyección de anestesia, por lo que le pidió que se mantuviera firme y soportara el dolor un poco hasta que terminara de suturar. Así, Rion comenzó a coser su herida sin rendirse ante sus gritos y sus órdenes de que se detuviera por la intensidad de su dolor, porque si se detenía ahora la dañaría más. Por eso completó su misión hasta el final. Le vendó la herida y le permitió bajar con Santi. Al día siguiente apareció la presentadora en las noticias y dijo que los ratones comparten con el humano el 85% de sus genes. Por eso los astronautas llevan ratones con ellos. Experimentos espaciales. Tae es la directora de control de las misiones que salen al espacio. Salió y dijo que la falta de gravedad en el espacio ofrece a los investigadores mayores oportunidades de exploración que las que existen en la Tierra. Por eso establecieron la estación desde el principio, porque quieren llegar a una cura fácil para la mayoría de las enfermedades comunes, como estudiar mejor los sistemas cardíaco, muscular y neurológico. Después de eso, les dijo que la tercera misión en la que participa Rion tiene como objetivo total realizar experimentos sobre el embarazo para llegar a una solución para producir un feto sano que no sufra defectos congénitos, especialmente porque el asunto ya es exitoso con los ratones. Si tuviera éxito con los humanos y la gravedad tuviera un efecto real, sería un descubrimiento sumamente importante. El único problema es que todo esto se hace de forma artificial hasta ahora, porque aún no han podido hacer que un ratón se reproduzca de forma natural estando en el espacio. Por lo tanto, no saben si el asunto funcionará con los humanos o no. En ese momento la misión se preparó para ir a la estación de encuentro ubicada en el espacio por dos razones. La primera es reparar la avería que ocurrió en la nave cuando el brazo la destruyó. La segunda es que Rion termine sus experimentos para regresar a la Tierra de nuevo. Pero la nave no pudo estabilizarse en la superficie de la estación por sí sola de forma automática, debido al daño sufrido. Por ello intervino Santi y la estabilizó él mismo hasta que logró que se asentara en su superficie. Con dificultad, todos se alegraron por su éxito en los primeros pasos de su misión finalmente. Las noticias llegaron a la Tierra rápido y esto alegró mucho a las tías de Rion, especialmente porque así se aseguraron de que él estaba bien. En ese momento los miembros de la misión se prepararon para salir de la nave por fin, al mismo tiempo que los miembros de la estación prepararon sus cámaras y equipos para difundirlo, que sucedería en una transmisión mundial para toda la sociedad.
Volvemos a los miembros de la misión con Rion mientras les informa que trajo con él 2 kilogramos de manzanas y 3 de bananas para no entrar con las manos vacías ante los de la estación. Eve se rió de ellos y no le creyó, por lo que él le abrió su maleta. En ese momento salieron de ella 2 moscas que estaban con la fruta. Todos se asustaron porque esta era la primera vez que un animal llegaba vivo a la estación sin estar inyectado con sustancias que lo hicieran soportar la diferencia de presión entre el planeta y el espacio. Lo más extraño es que las 2 moscas pudieron aparearse de forma natural a pesar de todas las condiciones diferentes del lugar en el espacio respecto a la Tierra. Ella estaba muy maravillada con ellas porque este sería el primer intento de crear vida dentro del espacio sin que ocurriera ninguna intervención humana. Por eso insistió en que debían esperar 20 minutos completos hasta que las 2 moscas terminaran lo que estaban haciendo. Rion se quedó por unos segundos asimilando este absurdo que sucedía a su alrededor. Después de eso le dijo que todos los canales de noticias los estaban esperando afuera. Es decir, que todo el pueblo está esperando ver el momento de su salida del vehículo porque están filmando en una transmisión en vivo publicada mundialmente. Ciertamente ella no haría esperar a toda esa gente 20 minutos viendo literalmente la nada para que las 2 moscas tuvieran su espacio. Pero a Eve no le importaba nada de eso porque estaba feliz con el éxito de este experimento involuntario. Por eso Rion le siguió la corriente y la dejó a su gusto hasta que pasaron los 20 minutos. Metió a las 2 moscas dentro de una caja con ella para poder seguir su experimento con ellas. Después de eso abrió la puerta para que salieran por fin. Primero salió Santi, y justo después salió Eve. Rion se agarró de su pierna rápidamente para moverse con ella porque aún no se había acostumbrado al movimiento en el espacio sin que hubiera gravedad que lo sujetara. Así todos salieron a la estación exterior, y en ese momento se encontraron con los demás miembros de la estación, entre los cuales estaba Kang, quien es el ex de Jun, pero él no lo sabe aún, por lo que no tuvo sospechas y estaba concentrado en ajustar su posición y moverse bien como ellos. En el espacio. Esto atrajo la atención de todos hacia él, especialmente de sus tías que no entendían por qué se arrastraba como un gusano y no se paraba como los demás, pero no les importó. Agradecieron a Dios que estuviera sano y salvo frente a ellas, porque tenían miedo por él y rechazaban que fuera en este viaje peligroso originalmente. Pero Rion insistió en su decisión para cumplir el deseo de Choi y poder casarse con su hija como quería. En ese momento se dijo en las noticias que los astronautas, incluido Rion, permanecerían 10 días en la estación con los 3 astronautas originales que ya estaban allí, que son el Dr. Kang y el Dr. Song, quien es destacado en su campo, y la doctora Mina, gemela de Donna que trabaja en el centro de misiones. Esto hizo que Choi recordara el día que ella entró a verlo cuando le dijo que había encontrado la solución adecuada para que él tuviera un nieto. Después de eso le dijo que la gravedad terrestre expone al cuerpo humano y lo que hay en él a presión. Por lo tanto, puede causar malformaciones al feto que se formará, a diferencia del espacio donde no hay gravedad, pues las cosas allá están en mejor estado y la columna vertebral se extiende, se endereza y se vuelve muy saludable. Es decir, si enviaran los genes de Dong, su esposo, al espacio para que fueran tratados allá, y después regresaran con ellos a la Tierra de nuevo para realizar una fertilización de sus genes. Con ellos, ella quiere que sea Rion quien viaje al espacio y les cumpla esta misión allá porque es el único que conoce el caso de Dong. Es decir, que es imposible que divulgue su secreto. Y la oportunidad de que tengan un hijo sano que no sufra de un problema sería mucho mayor que antes. Especialmente porque hubo un astronauta que sufría el mismo problema de Dong antiguamente pero se curó cuando viajó al espacio. Volvemos de nuevo mientras él le cuenta a uno de los astronautas presentes que después de ser tratado aquí y que sus genes se volvieran sanos como descubrieron, regresó a la Tierra para poder casarse y tener un hijo sano. Pero se sorprendió al ver que su condición volvió a ser como era antes e incluso peor. Eso fue tan pronto como llegó al planeta Tierra cuando su cuerpo se expuso a la gravedad y la presión. En ese momento Rion sacó helados que traía para dárselos como regalo de su parte. Todos pensaron que hizo eso como publicidad para la empresa de Choi porque es la productora de estos helados. Pero en realidad, Rion hizo eso por una razón totalmente diferente que recordó mientras sacaba los helados.
Esto nos lleva varias semanas atrás con Choi mientras convencía a Rion de viajar al espacio con los genes de su hijo Dong para saber cómo traer un heredero que herede su reino después de él. Rion estalló de ira y se alteró mucho porque es imposible que la estación espacial acepte este asunto, ya que aún no saben qué pasaría si se creara vida humana en el espacio en lugar de la Tierra. Esto además de que, para transportar una muestra así, necesita conservarla en un lugar frío para que no se le eche a perder. Pero él dijo que se las arreglaría según su conocimiento y metería los genes de su hijo en la nave, con el resto de las muestras que se envían a los astronautas. Todo lo que tiene que hacer es encontrar una forma de meter los genes al vehículo sin que nadie se dé cuenta o lo atrape. Porque si este asunto se supiera, se enfrentarían a responsabilidades legales y el futuro de todos colapsaría, incluyendo sus empresas para las cuales quiere traer un heredero en primer lugar. Después de eso decidió tentar más el asunto, así que le dijo que si le cumplía su sueño y le traía un nieto que llevara su nombre, accedería a su matrimonio con Jun. Rion le siguió la corriente en su charla e intentó explicarle que no sabía cómo hacer este asunto. Originalmente porque es ginecólogo y obstetra y no médico de fertilización in vitro. Pero él siguió suplicándole más y dijo que este es un secreto peligroso que no puede decirle a nadie más, sino que él se convertiría en un miembro de la familia. Es decir, no habría preocupación por su parte. A pesar de eso, Rion se mantuvo firme en su opinión y se negó. Pero ella no lo dejó en paz y siguió suplicándole porque se casó especialmente para tener un hijo. Que la llamara mamá. No podía creer haber encontrado finalmente una solución que la hiciera capaz de tener un hijo sano. Por eso pensó en la idea de los helados. Así que hizo que fabricaran un envase especial para él de modo que pusiera la muestra en su base. Así, tan pronto como cortara el vaso, podría llegar a ella fácilmente. Volvemos al presente con Rion mientras reparte a cada uno su envase hasta que solo quedan dos. Uno para él con la muestra en su base, y el otro para Eve. Pero a Eve le gustó el envase de él, así que se lo quitó y se fue corriendo con él lejos de él rápidamente. En ese momento Rion decidió presentarnos a todos los que están con él de forma rápida. Nos dijo que el doctor es muy hábil en su campo, al grado de que fue nominado al premio Nobel porque estudia el Alzheimer en ratones. En cuanto a Mina y su hermana Donna, están divididas, una en el espacio y la otra en la Tierra para estudiar las plantas y su crecimiento arriba y abajo. Y comparar entre ambos fácilmente. En cuanto a Santa, era originalmente un ex miembro de la Marina, hasta que escribió un artículo sobre los genes y la transformación que sufren cuando pasan de la Tierra al espacio, por lo que lo integraron con ellos a toda la estación. Llegamos a Kanji, porque no solo es el antiguo novio de Jun, sino que también es famoso por ser egoísta y tener una personalidad insoportable. Pero su padre posee inmensas cantidades de dinero que le permiten vivir su vida como le place. A través de ellas pudo asegurar un lugar para sí mismo en la estación con el pretexto de que quiere asegurar la vida humana en el espacio. En cuanto a Eve, está obsesionada con los ratones y su reproducción, por lo que ella es la responsable del surgimiento de vida real dentro del espacio sin que ocurran complicaciones. Lo más importante es que es la comandante de la estación ahora. Y esto hace que duda hasta de sí misma personalmente. Por eso investiga cualquier cosa que no le agrada, incluyendo al propio Rion y su vaso de helado, porque se mencionó en el permiso que metería 5 vasos de helado para los astronautas. Pero la maleta tenía 6 vasos y no 5. Esto significa que esconde algo peligroso dentro de ella. Ella tiene el derecho de sospechar de él y deshacerse del vaso también. Especialmente porque los metió a la estación de contrabando. Así que no es descartable que hayan aprovechado que es médico y les hayan puesto veneno en estos helados. Rion perdió la paciencia con ella y le dijo que estaba dispuesto a comerse el helado para demostrarle que no estaba envenenado. Así ella se aseguraría por sí misma de que él no es malvado ni malo y no les hará daño. Porque el objetivo del médico originalmente es salvar la vida de las personas y no destruirla. A pesar de eso, Eve no confió en él y puso el helado en el horno para que se derritiera. Rion lo abrió rápidamente para sacarlo antes de que se derritiera. Esto aumentó las sospechas de Eve contra él, por lo que le apuntó con su arma rápidamente. Luego tomó una parte del helado y la puso en el analizador, mientras que al mismo tiempo encendió el horno con el resto del envase. El helado comenzó a derretirse hasta que el resultado del análisis mostró que era 100% seguro.
Rion extendió la mano para tomar el envase rápidamente y comerlo. Para no dejarle más margen de duda sobre él. Eve se extrañó aún más por su comportamiento. Así que tomó el envase vacío de su mano y lo aplastó con la suya para reducir su tamaño. Rion esperó hasta que ella se fue. Luego sacó el envase y lo desarmó. Pero se sorprendió al ver que la muestra no estaba allí como se había acordado con ella. Al mismo tiempo, Kang había terminado su envase. Lo abrió y extrajo la muestra. Luego llamó a Choi y le informó que sus genes estaban con él y que se encontraban bien. Agregó que también recibió los genes de Dong, por lo que era cuestión de tiempo para cumplir con lo solicitado. En ese momento, Jun entró a la oficina de Choi y descubrió lo ocurrido, por lo que discutió con él ya que se suponía que Rion era quien realizaría esta misión y no Kang. Pero él les dijo que Rion para él era simplemente un medio de entrega y nada más. En cuanto a quién ejecutaría el plan, sería Kang porque lo quiere y confía en él más que en Rion. Por eso, Jun llamó a Rion y le informó lo sucedido, y le pidió disculpas por la mala actitud de su padre hacia él. Rion fue a discutir con Kang para recuperar las muestras y cumplir él mismo con la misión requerida. Pero Kang se negó porque Choi le prometió que si cumplía la misión lo casaría con su hija. Y él no tiene intención de renunciar a Jun otra vez, especialmente por alguien pobre que no tiene nada como él. Entonces Rion recordó su verdadero acuerdo con Choi cuando decidió aceptar este experimento. Porque dijo que no le importaba su dinero ni su matrimonio con Jun. Todo lo que quería era que, si este experimento tenía éxito, se publicara bajo su nombre, además de que le abriría una clínica privada en su hospital. Esto para poder ayudar a todos los pacientes cuya condición se asemeja a la de Dong y que desean un hijo que lleve su nombre, así como él quiere un nieto que herede su fortuna. Al día siguiente, Rion se sorprendió al ver que uno de los ratones de Eve tenía el corazón agotado y estaba en riesgo de sufrir un infarto. Por ello, les ordenó preparar la sala de cirugía donde realizan los experimentos porque le practicaría una reanimación manual. Al principio no funcionó, por lo que le abrió el pecho y comenzó a reanimarlo de una forma distinta hasta que logró que el pulso del ratón volviera a su nivel normal de nuevo. Todos se alegraron mucho por lo ocurrido. Porque Rion, el turista, pudo salvar la vida de un pequeño ratón y le realizó una cirugía mayor en el espacio. Por eso, ella les ordenó difundir la noticia por todas partes. En ese momento, una de las mujeres que trabaja con ella habló. Le dijo que este ratón se había apareado aquí en la Tierra. Y por eso lo enviaron al espacio para que formara una familia allá. Pero es evidente que no soportó la distancia de su esposa e hijos y casi muere por esa razón. En el tercer día, Kang aprovechó que todo el equipo estaba ocupado y se coló en el laboratorio para poder realizar el proceso de inyección sin entrar en discusiones. Pero Rion lo sintió y lo siguió al laboratorio. Por lo que Kang recogió sus herramientas y salió rápido antes de ser atrapado. Después de eso, llamó a Choi y le informó que inyectó solo 7 óvulos de 10. Pero aseguró que los 7 que inyectó producirán 7 fetos. Porque nunca antes había fallado en un procedimiento. Además de que el espacio es su terreno y lo domina mucho más que Rion. Después de eso, Eve reunió a todos y les dijo que saldrían fuera de la estación para inspeccionar la avería ocurrida en la nave y repararla. Porque si no se reparaba, todos se quedarían encerrados en esta estación hasta que alguien se apiadara de ellos y viniera a rescatarlos, dado que Rion no es uno de ellos y aún no sabe moverse bien. No saldría con ellos. Por eso, Rion le preguntó a Eve si era posible que ella tampoco saliera. Porque ella le había dicho en su primer encuentro que salir fuera de la estación es como matarse lentamente, pues cualquier error que ocurra causaría la muerte en cuestión de 1 minuto y medio. Por eso los astronautas escriben su testamento antes de salir al espacio exterior. Al mismo tiempo, Jun fue con su asistente a la casa de Rion, pero la encontró patas arriba. Su asistente le dijo que su padre aprovechó la ausencia de Rion y envió personas a registrarla, para quitarle documentos médicos que posee, además de los documentos del estado de salud de Dong. Y lo más importante es cualquier papel que pruebe que iba a usar sus genes para algo. Porque su padre quiere protegerse. Para que Rion no encuentre ni una sola prueba que confirme sus palabras si regresa y decide presentar una demanda en su contra o declarar contra él. Jun se enojó mucho y culpó a Kang. Porque su padre es simple y esas ideas diabólicas solo provienen de Kang. Al mismo tiempo,
Nam seguía su trabajo en el hospital como de costumbre hasta que se cansó de repente y cayó al suelo. La examinó el médico amigo de Choi que sabe todo lo que pasa en el espacio. Después de eso, le pidió que descansara y se alejara de los conflictos de los grandes. Porque lo único que le importa es tener a su hijo en sus brazos. Quien realice la operación, si Kang o Rion, no le importaba mucho, porque lo más importante para ellos es el resultado. Pasamos a Jun mientras llama a Kang-gi. En cuanto él le respondió, le pidió que le devolviera las muestras a Rion para que hiciera su trabajo. Pero Kang se negó y le dijo que él fue quien envió esa investigación desde el principio. Él fue quien sembró en la mente de su padre la idea de la operación en el espacio. Además de que él fue quien lo convenció de enviar a Rion al espacio con las muestras como si fuera un mensajero sin valor para ellos. Y todo esto para llegar a ella y que ella lo acepte. Por lo que Jun se volvió loca de ira. Se puso a gritarle fuertemente y a insultarlo porque no tiene sentimientos y no entiende que ella no lo soporta. ¿Cómo se casaría con él entonces? Pero a Kang no le importó nada de esto. Y volvemos con Rion mientras habla con su amigo médico para saber la contraseña de la caja fuerte de Kang. Pero su amigo no pudo ayudarlo en nada porque originalmente no es cercano a Kang. En ese momento su amigo escuchó un sonido extraño proveniente del motor. Y le dijo que el motor sufrió una presión intensa debido a que los astronautas usaron la caminadora por mucho tiempo. Agregó que si funcionaba de nuevo, eso activaría la alarma de incendio en la estación. Entonces se cortaría la electricidad en el lugar, por lo que Rion supuso que si se cortaba la luz en el laboratorio, la caja fuerte de Kang también fallaría. Entonces podría tomar las muestras de ella e inyectarlas él, por lo que decidió seguir corriendo en la caminadora hasta que se cortara la luz. Su amigo intentó disuadirlo porque aún no se acostumbraba a la gravedad. Y lo peor de todo es que su corazón es débil de origen. Si corría en la caminadora en estas condiciones ambientales diferentes, no sería de extrañar que su corazón explotara. Pero Rion insistió en su opinión porque era la mejor oportunidad para abrir la caja fuerte y tomar las muestras antes del regreso de Kang del exterior. En ese momento Eve llegó a él rápidamente con el frasco donde tiene encerradas a las dos moscas que se aparearon apenas llegaron a la estación. Le dijo que la hembra está embarazada ahora. Y esta es la primera vez que ocurre en todo el espacio que un ser vivo se reproduzca y conciba. Estando en el espacio en medio de estas condiciones. Por eso ocultaría este asunto de Kang, porque si él lo supiera las llevaría a su laboratorio y las agotaría con inyecciones y medicamentos para saber cómo pudieron hacerlo de forma natural. Pero esto haría que las moscas perdieran su naturaleza que las hizo actuar así de forma espontánea. Por lo tanto, el experimento perdería su credibilidad y las moscas morirían de miedo. Rion se enojó y le dijo que él es el médico de obstetricia aquí. Y por eso protegería a esas dos moscas con su vida. No permitiría que ese Kang llegara a ellas pase lo que pase. Eve pensó que se refería a Jun con sus palabras y que tenía miedo de que Kang se la quitara. Y esto no le gustó porque piensa que él ambiciona su gran herencia. Pero Rion le aclaró que Jun y su dinero no le importan. Y para demostrárselo le dijo que quería salir con ella cuando regresaran a la Tierra. Eve le explicó que no bajaría a la Tierra sino hasta después de un año entero. Por eso quiere que él tome su testamento y lo mantenga con él para guardarlo si le ocurre algo malo. En cualquier momento, especialmente porque saldría al exterior en poco tiempo. Por la noche, Eve y Kang salieron al exterior para reparar la nave mientras el resto de sus compañeros los observaban desde adentro, para poder ayudarlos si ocurría algo peligroso. En cuanto a Rion, aprovechó la ausencia de todos en el laboratorio y fue a subirse a la caminadora. Después de eso habló con Nam para obtener su aprobación sobre lo que haría. Nam le dijo que quería que fuera él quien realizara la operación porque es el más conocedor del problema de salud de Dong. Por lo tanto, podría seguir bien al feto hasta asegurarse de que esté sano y no sufra de ningún defecto congénito. Como desean. Así, Rion comenzó a correr en la máquina y se negó a detenerse a pesar de que el dispositivo le enviaba una alerta a cada momento de que sus latidos estaban altos y debía descansar al mismo tiempo. Los dos afuera están trabajando en aflojar los tornillos del panel solar de la estación. Y Santi les dijo que tuvieran mucho cuidado, porque si se caía un solo tornillo de ellos, sería el fin de todos, porque el tornillo podría destruir la propia estación debido a la intensa presión a la que se expondría en el espacio.
En ese momento Rion logró su objetivo al correr y el dispositivo activó el botón de alarma. Al mismo tiempo, Kang se sorprendió de que la alarma de presión de su traje se activara porque la presión sobre él comenzó a aumentar de repente a pesar de que no encontraba ninguna fuga que causara eso. Por ello, Eve le ordenó regresar a la estación rápido porque no estaba dispuesta a sacrificarlo a él ni a su vida aunque fuera una falsa alarma. Mientras tanto, se activó la alarma de incendio en el laboratorio. Finalmente se cortó la luz para que el incendio no aumentara. Así que Rion aprovechó la situación rápido y tomó las muestras de la caja fuerte. En ese momento Mina llegó a él, por lo que Rion justificó su posición rápido diciendo que estaba corriendo en la caminadora y de repente el humo se extendió por el lugar. Así que comenzó a buscar un extintor pero no sabía dónde estaba. Dado que las cosas están seguras y no hay un incendio real, Tai ordenó el regreso de la electricidad al laboratorio de nuevo. Al mismo tiempo, Kang regresó a la estación para ver el problema de su traje. Por lo que Eve aumentó la velocidad de su trabajo para terminar su misión y entrar ella también. Pero sus pies se resbalaron de su lugar de repente y salió volando al espacio lejos de la estación. Debido a la falta de gravedad, por la fuerza de su alejamiento e impulso hacia atrás, la cuerda de seguridad la jaló hacia adelante nuevamente con mucha rapidez. Eve se agarró de lo primero que encontró y esto causó que se rompiera su guante. Por lo tanto habría una fuga en su traje. Esto significa que la presión sobre ella aumentaría y moriría en cualquier momento. Por eso Song la jaló con el panel del que se agarró a un lugar cercano a la puerta. Después de eso fue a ponerse su traje rápido para salir él mismo y rescatarla de la crisis en la que quedó afuera sola. Pero ella no pudo resistir más porque sus latidos comenzaron a disminuir drásticamente por debajo del ritmo normal hasta que perdió el conocimiento estando en el espacio exterior. Esto le recordó a su padre que la adoptó porque era un astronauta estadounidense y tenía muchos artículos publicados debido a sus logros en su campo, hasta que un día salió con una colega suya al espacio para reparar algo en la nave. Pero su colega sufrió un gran problema que la llevaría a la muerte. Por ello se sacrificó para salvarla y él murió en el espacio exterior. Pero él le había escrito una carta antes de salir contándole sobre el espacio y su belleza. Después de eso le dijo que cada ser vivo que existe en la vida tiene un papel en ella. Por eso todos los seres tienen un valor especial aquí en el espacio. Porque se esfuerzan para llevarlos arriba vivos. Volvemos al presente con Rion mientras lee el testamento de Eve. Se sorprendió de que ella le pide que cuide de las 2 moscas y las alimente para que se nutran y no mueran. Después de eso le pidió que corriera cada día 2 horas en la caminadora para mantener su condición. Y que no tuviera problemas al caminar cuando regresara a la Tierra de nuevo. Después le indicó el lugar donde pone su comida y le dijo que comiera de ella porque desde que llegó se niega a ingerir nada. Si seguía así moriría. Y lo más importante es que cuide al ratón al que operaron y le dé su medicina a tiempo hasta que sane y regrese con sus compañeros ratones nuevamente. En cuanto a su última petición, fue que no se arriesgara creyéndose astronauta y cometiera una locura que no fuera de su especialidad porque carece de experiencia y podría hacerse daño. Aquí Rion escuchó la alarma y supo lo que pasaba con Eve afuera y que su situación era peligrosa. Porque no podía entrar a la estación debido al panel que sujetaba. Al mismo tiempo, si soltaba el panel, el agujero en su guante se abriría y fugaría más aire, lo que aumentaría la presión sobre ella y moriría más rápido. Fue y se paró frente a la ventana para verla intentando animarla a resistir más hasta que Kang llegara a ella. En ese momento notó que su estado empeoró más y ya no era capaz de resistir la sensación de desmayo. Porque la presión aumentó sobre ella, además de que el porcentaje de oxígeno que tenía disminuyó. Al mismo tiempo Kang estaba muy alterado y quería salir hacia ella para rescatarla rápido. Pero Tae se lo impidió porque su cuerpo aún no se acostumbraba a la presión intensa afuera. Debía esperar en la cámara de descompresión otros minutos hasta que su cuerpo se acostumbrara a la diferencia de presión. Después de eso saldría hacia ella. Porque si se arriesgaba y salía ahora los perdería a los 2 juntos. Aquí todos escucharon el sonido de una fuerte explosión y no entendieron qué pasó hasta que supieron que alguien abrió la puerta de la nave espacial. En ese momento todos se sorprendieron con Rion agarrado a la puerta que se abrió después de haber dejado todas las leyes atrás y salir a rescatar a Eve él mismo. Todos le gritaron,
incluida a Eve, que le ordenó regresar a la nave nuevamente porque no entró en la cámara de descompresión y por lo tanto la presión de su cuerpo se dañaría gravemente y moriría. Lo peor de todo es que ni siquiera sabe moverse en la falta de gravedad estando dentro de la estación, así que cómo se movería bien estando en el espacio. Pero Rion se empecinó y le dijo que no regresaría a su lugar sino hasta después de soltar el gancho que la sujeta para que pudiera moverse y entrar con él al interior a salvo. Todos advirtieron que si seguía en su obstinación y se quedaba más tiempo afuera, la probabilidad de su muerte aumentaría debido al aumento de presión en su cuerpo. Pero a Rion no le importó eso y siguió sujetándose a cualquier cosa frente a él para avanzar y acercarse más a Eve, hasta que su respiración y la de Eve comenzaron a disminuir. Él recuperó la conciencia rápido y luego llamó a Eve para que despertara ella también con él porque necesitaba llegar al gancho que la sujeta. Pero nadie más que ella podía verlo y guiarlo a su ubicación. Eve lloró por el cansancio extremo y la presión por la que está pasando. Después de eso le dijo que el gancho estaba a su mano izquierda. Así que Rion intentó jalarlo mientras se sujetaba de algo que lo estabilizara, pero no logró alcanzarlo porque la distancia era grande entre él y el gancho. Por ello retrocedió y luego se impulsó hacia adelante rápido para poder alcanzar el gancho y sujetarse de él. Su movimiento arriesgado asustó a todos por él porque si no agarraba el gancho saldría volando al espacio y nunca podrían traerlo de vuelta. Pero a Rion no le importó nada de eso y arrancó el gancho de su lugar. Luego se lo entregó a Eve para que pudieran jalarla dentro de la estación rápido. Eve le ordenó regresar a la nave rápido y ponerse la máscara de oxígeno para salvarse él también. Rion regresó a su lugar nuevamente y cerró la puerta. Después de eso aumentó el nivel de oxígeno en la nave para que pudiera respirar. En cuanto a ella, comenzaron a jalarla hasta que se acercó a ellos. La metieron en la cámara de presión con él. Al mismo tiempo, el médico informó a Choi que el plan marcha como quieren, porque Kang prepara las muestras que tiene a la perfección. Se supone que mañana a más tardar les informará el número de muestras en las que la operación tuvo éxito de las 7. Pero por su experiencia sugiere que al menos 3 muestras tendrán éxito y serán buenas mientras tanto. Jun, el amigo de Rion, fue con Nam a su habitación y le dijo que todo lo que sucede es una locura. Porque Rion casi sacrifica su vida para salvar sus muestras. Si a él le pasara algo malo estando en el espacio, denunciaría a Choi y lo expondría a consecuencias fatales porque traicionó a su amigo y lo expuso al peligro debido a su egoísmo y codicia. Aquí Choi entró con ellos a la habitación. Así que Jun se escondió en el armario rápido para que no lo viera. Por lo tanto, Choi no supo de su presencia y le dijo a Nam que la noticia segura del éxito de las muestras llegaría mañana. Por eso quiere que ella tome una licencia de su trabajo y se cuide para que puedan inyectarle las muestras apenas lleguen. Y así ocurra el embarazo y luego el parto. Entonces tomaría a su nieto. Lo criaría él mismo y lo consentiría al máximo porque sería su único heredero después de Jun. Pero ella se negó y le dijo que cuando diera a luz tomaría a su hijo y se iría porque no permitiría que se criara de su mano y se convirtiera en una versión pequeña de él en su personalidad. Y lo más importante es que no dejaría que obligara a su hijo a sus estudios y su empleo como hizo con su hijo, porque Dong no quería estudiar administración de empresas ni trabajar en las obras. Pero lo hizo por él y al final murió debido a un accidente en una de esas obras. Ella no permitiría que terminara con la vida de su hijo como terminó con la vida de su esposo. Debido a su egoísmo ciego. Después de eso le lanzó su sorpresa y le dijo que Dong ya había llegado a odiar su vida por su culpa. Al grado de que había acordado con ella que la tomaría y se irían lejos apenas ella quedara embarazada de su hijo. A pesar de eso a Choi no le importó nada de sus palabras. Porque el próximo niño es su nieto. Es decir que lleva sus genes. Y sería un joven que ama el dinero y el poder aunque ella no lo aceptara. Después de eso bajó a la administración del hospital y les ordenó despedirla de su trabajo porque no quiere que se agote hasta que dé a luz y le traiga al heredero. Al mismo tiempo, Jun apareció en las noticias y anunció la noticia de su compromiso con el Dr. Rion, quien regresará a la Tierra dentro de 5 días a partir de ahora. Después de eso dijo que su padre está de acuerdo con este matrimonio y que esperan el regreso de Rion del espacio para que las dos familias se reúnan y luego fijen la fecha de la boda. Pasamos a las tías de Rion tras escuchar la noticia.
Se alegraron mucho porque el sueño de Rion se cumpliría y se casaría con Jun. Por eso decidieron prepararse y comprar los vestidos. En el cuarto día, pusieron a Rion en el inhalador para que recuperara la conciencia. Para asegurarse de eso, Mina y Song continuaron siguiendo su estado. En cuanto a Kang, era responsable de seguir el estado de salud de Eve hasta que abrió los ojos y recuperó su energía. Al mismo tiempo, Rion también despertó y estaba bien, al grado de que llamó a Jun para asegurarse por ella de sus días. Jun lo tranquilizó diciéndole que estaban bien y felices porque Jun anunció la noticia de su compromiso con él ante todos. Él debe, al regresar a la Tierra, proponerle matrimonio de forma adecuada y comprometerse con ella lejos del dinero de su padre y sus muchos problemas. Después de eso Rion volvió para revisar a Eve y se sorprendió de que ella le diera una bofetada. Porque su muerte era posible mientras intentaba salvarla. Es decir, en lugar de que la vida de una persona estuviera en peligro. Serían 2 vidas, pero Rion veía lo contrario. Veía que se salvaron porque eran 2 y no uno solo. Pero Eve no se convenció de eso y le dijo, tú aquí eres un turista. Así que debes respetar tu papel y no intervenir en los nuestros. Porque si le hubiera pasado algo malo ella no podría perdonarse en toda su vida. Por eso quiere que pase los pocos días que le quedan con ellos tranquilamente sin hablar con nadie. Ni que nadie le hable. Y lo más importante es que no quiere volver a verlo frente a ella. Ni aquí ni cuando bajen a la Tierra. Por eso Rion siguió disculpándose con ella y le pidió que lo perdonara porque no pensó en los peligros del asunto en ese momento. Pero estaba pensando en su vida y en que podría salvarla. Pero a Eve no le importaron sus palabras y se fue dejándolo con la preocupación solo. Después de eso Rion fue con Kang. Y ocurrió un altercado verbal entre ellos. Kang lo estaba insultando porque Eve lo reprendió. Rion le dijo que pudo tomar las muestras de él ayer y las inyectaría. Pero Kang le informó que ya inyectó 7 muestras de ellas. Y 6 de ellas ya tuvieron éxito. Es decir, en resumen, ya no tiene valor ni trabajo que hacer aquí. Rion regresó a su habitación cargando con la preocupación. Y su preocupación aumentó cuando vio la noticia del anuncio de Jun de su compromiso ante todos. Esto fue un desafío explícito de ella hacia su padre y hacia Kang al mismo tiempo. Mina habló con su hermana y le dijo que encontró un boleto de lotería en la nave por casualidad. Y lo más importante es que el boleto ganó y obtendrían por él 500 millones de wones. Es decir, que se convertirían en personas ricas si cobraban ese dinero realmente. Volvemos después de que fuera con Song y Santa para dormir con ellos en su sección porque tiene miedo de dormir en su lugar y que Eve lo encuentre y lo reprenda de nuevo. Los jóvenes se sentaron con él consolándolo y luego lo dejaron y se fueron a dormir. Rion fue con Mina y vio el boleto con ella. Le dijo que pertenece a Kang porque tiene escrita la misma frase escrita en la foto de Jun que él tiene. Mina se avergonzó mucho y le dijo que se lo devolvería. Rion se extrañó y la consideró totalmente loca porque Kang es trillonario. Es decir que el dinero de este boleto para él son solo cantidades mínimas sin valor. Ella debe tomarlo para sí misma y cambiar su vida con él. Tal vez la suerte le sonría un poco. Por eso él está dispuesto a fingir que no vio nada ni sabe nada con la condición de que ella lo ayude en un asunto y ella también finja que no lo vio. Después de eso fue con Eve y le gritó porque no entiende por qué está enojada con él y por qué lo molesta a pesar de que le salvó la vida. Es decir que ella debería haberle agradecido y no rechazarlo. Después de eso le dijo que le gusta y por eso sacrificó todo y salió tras ella al espacio para salvarla. Pero en cambio ella le gritó y le dijo que no quería verlo ni aquí ni en la Tierra. Es decir que para no perder su presencia en la vida en general. La perdió en su vida en particular. Y ya no la alcanzaría ni como amiga ni como amada a pesar de que no la hirió ni la dañó en nada. Con esto hemos terminado el resumen de hoy. No olviden contarnos sus opiniones en los comentarios. Y háganos saber si quieren que completemos el resto de la serie para ustedes.